Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin enseñar la cara por aquí? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Si no me conocéis, soy Francis y si sois suscriptores habituales, pues bueno, ya sabéis quién soy y lo que hago. Vamos con un nuevo vídeo en el que voy a pintar un cuadrito en acrílico, ¿vale? Sé que muchos de vosotros pintáis con acrílico y me pedís pues que utilice también este tipo de pintura para mis vídeos, que no solo utilice el óleo, que es lo que más uso, lo que más me gusta. Y básicamente podéis hacer lo mismo con óleo que con acrílico, ¿vale? Todo lo que yo pinto con óleo lo podéis hacer en acrílico. Y bueno, pues este cuadrito es un ejemplo. Está pintado en acrílico. Y las técnicas son las mismas, ¿vale? Lo vais a ver ahora en el vídeo. Ideal para principiantes. Así que nada, vamos a ello, no os lo perdáis, no perdáis detalle, seguid los pasos que seréis capaces de pintar pues este bonito paisaje. Los colores que voy a utilizar para pintar este paisaje son el amarillo cadmio, el azul ultramar, el blanco, el amarillo ocre, tierra siena tostada y tierra sombra tostada. Como os he dicho, es pintura acrílica. La forma de pintar un cuadro en óleo y en acrílico, pues bueno, en principio es la misma. Lo único que hay que saber, pues es que el tiempo de secado del acrílico es casi, diría, no inmediato, pero casi. Entonces, a la hora de tratar los difuminados o las mezclas sobre el lienzo, pues es diferente porque la pintura está prácticamente seca. Si pintas una zona y no vuelves sobre ella, pues se seca. Pero pueden hacerse las mismas cosas con óleo y con acrílico, ¿vale? Si queremos hacer alguna mezcla sobre el lienzo, algún difuminado o algún degradado, pues lo único que hay que hacerlo, digamos, más rápido, puesto que con óleo pues la pintura siempre va a estar húmeda en el lienzo. Lo primero que voy a hacer es pintar ese cielo, mezclando el azul con el blanco para rebajarlo un poco. Voy cubriendo pues un tercio más o menos de este paisaje, y una vez que tenga todo el cielo azul, pues añadiré las nubes. Para las nubes, pues utilizo una mezcla de, igual que para el cielo, de blanco y azul, ¿vale? Le añadimos una pizca de azul al blanco para que no sea un blanco puro, de momento, para pintar el contorno de esas nubes. Una vez que voy a tener ese contorno pintado y las nubes más o menos planteadas, pues ya con blanco voy a ir detallando las zonas más iluminadas de las nubes y les voy a ir dando forma. El blanco lo aplicaremos pues en la zona superior, pintando crestas para ir dándole volumen y relieve a las nubes.
La diferencia de secado entre el óleo y el acrílico, pues a algunas personas les puede resultar pues una ventaja o un inconveniente. ¿Vale? Hablando del acrílico, la rapidez del secado. Bueno, un pintor al óleo, pues como yo me considero, porque lo utilizo mucho más, siempre lo que nos gusta del óleo es que la pintura pues seca despacio, entonces está prácticamente siempre húmeda sobre el lienzo y eso te permite pues hacer muchas mezclas sobre el propio lienzo, mezclas de colores, sin que la pintura esté seca. Pero la rapidez de secado del acrílico pues también puede ser una ventaja, sobre todo pues no sé si estáis empezando, porque siempre me habéis comentado muchos de vosotros que el tema de pintar a la prima, que es como suelo pintar yo los cuadros sin dejar secar y en una sesión, hablando de óleo, pues que os resulta complicado porque bueno, se mezclan mucho los colores y es difícil dejar marcados los tonos, pintar una capa encima de otra capa húmeda. Bueno, pues es complicado al principio. Ya os he explicado alguna vez cómo lo hago yo. Entonces el acrílico, bueno, pues elimina ese inconveniente entre comillas, ¿vale? Porque pues hace mucho más fácil el pintar capa sobre capa, porque la capa inferior pues prácticamente va a estar seca poco después de haberla pintado, ¿vale? Entonces bueno, pues es una técnica también fantástica, igual que el óleo, que tiene sus ventajas. Y bueno, lo que tienes que hacer es pues probar una y otra y no iba a decir decidiros por una, no hace falta decidirse por una, es pues probar las dos y utilizarlas de vez en cuando. Una vez que tengo el cielo terminado, pues vamos con lo que es el paisaje en sí. Lo primero que voy a hacer es pintar unas montañas lejanas. Para ello voy a mezclar el azul y el amarillo, una pizca de amarillo, para tener un azul verdoso, ¿vale? Le añado poco amarillo para no irnos demasiado hacia el verde, quedarnos en el azul, pero que sea pues una especie de azul turquesa para esas montañas más lejanas, de las que solo se va a ver la zona superior. Luego voy a pintar una montaña o una zona de árboles más cercana por delante de esa montaña que he pintado al principio, y para esta ya sí vamos a utilizar una tonalidad verde, añadiendo más amarillo a la mezcla, y también voy a darle más detalle a la montaña del fondo. Pues es simplemente pintar el contorno y no tiene ningún detalle apreciable, y para esta más cercana pues vamos a pintar vegetación, ¿vale? Añadiendo pues alguna sombra, alguna zona más iluminada, pues para que destaque, ¿vale? Ya sabéis que bueno, pues aplicando las reglas de la profundidad, todo lo que está al fondo tiene menos detalle que lo que está más cerca del primer plano, ¿vale? Aún así estas montañas siguen estando lejos, entonces tampoco vamos a darle excesivo detalle.
Y luego por delante de esta vegetación pues una zona de árboles a la izquierda justo, más cercana y más detallada también. Una vez que tengo ya esa zona de esas montañas y esa vegetación que está, bueno, pues digamos en la zona izquierda del lienzo según la estáis viendo vosotros, voy a pintar lo que sería el terreno, el pasto, y a la vez que lo voy a pintar pues voy a definir la forma del río que vamos a pintar luego al final. Para pintar esta zona de hierba o de pasto, como os digo, pues utilizo el color amarillo, pero no directamente el amarillo, sino que bueno, voy a ir mezclándolo con una pizca de azul para tener tonos verdosos, tonos más amarillentos, verdes más oscuros, para que no quede un color muy uniforme. Vale, pues voy aplicando sobre esa zona del pasto y como os digo pues voy delimitando las orillas y la forma de nuestro río. Ahora que tengo esa zona del pasto planteada, ¿vale? Ese boceto, digamos, ese borrador, pues en la zona derecha voy a añadir una arboleda que va a ser la más cercana, y para ello voy a utilizar, para empezar, un tono verde oscuro, pues mezclando ese azul con amarillo, le añado una pizca también de sombra tostada para oscurecer un poco la mezcla y pinto pues una zona de árboles justo en esa orilla derecha, ¿vale? Una zona de árboles que detallaré algo más pues para que resalte sobre el fondo, ya utilizando un tono más oscuro, más intenso, y luego añadiendo pues luces y sombras, pues es como que empujo todo lo que hay al fondo, lo empujo más hacia atrás al hacer resaltar los elementos en primer plano. Lo demás, digamos que lo empujamos hacia atrás y conseguimos sensación de profundidad. Para seguir detallando la zona del pasto, ahora utilizo un pincel de abanico y voy a aplicar pues diferentes tonalidades, igual que he hecho antes, pero en este caso pues con el pincel de abanico para simular un poco el efecto así de vegetación, de hierba, ¿vale? Que es un pincel ideal, dando esos golpecitos por su forma característica, pues para hacer este tipo de cosas, para pintar vegetación, para pintar hierba, ¿vale? Entonces poco a poco pues voy a ir definiendo esa zona de las orillas. Y ahora vamos con el río. Para el río, bueno, pues utilizo un azul clarito, similar al del cielo, para empezar,
lo cubro todo con ese tono, ¿vale? Luego más adelante pues romperé esa uniformidad de ese azul añadiendo sombras y tonalidades blancas, ¿vale? Simulando el reflejo un poco de ese blanco de las nubes, ¿vale? Y también, pues bueno, zonas más oscuras. Pintaremos las sombras, los reflejos de la vegetación sobre el agua. Sobre todo en esa zona derecha, esa arboleda pues va a proyectar, digamos, una sombra y un reflejo sobre el agua. Para ello utilizaré pues un tono azul verdoso oscuro, añadiéndole una pizca de sombra tostada, ¿vale? Y aplicaré pues alguna sombra más en alguna otra zona.
Por el centro pues añado pinceladas con el tono blanco, mezclándolo sobre el azul que ya he pintado para darle ese efecto de reflejo de las nubes sobre el agua, ¿vale? Para que no quede un azul muy uniforme. Si el cielo fuese totalmente azul, no hubiese nubes, fuese un cielo claro, pues sí que podríamos pintar el cielo, o el río, perdón, pues con un tono azul que sería lo que reflejara. Pero como tenemos nubes, pues vamos a darle un poco más de detalle a ese agua. Para resaltar la zona de separación entre el agua y la tierra, digamos, pues tenemos que resaltar un poco las sombras de las orillas, ¿vale? Para integrar más ese río en el paisaje. Entonces, justo en el borde de las orillas, pues pintamos con un tono oscuro una especie de sombra o zona más oscura, ¿vale? Que nos ayuda a darle realismo pues a este río. Y también lo que voy a hacer es con una tonalidad clarita, igual en la zona de las orillas, pues pintar unas líneas justo en el borde, ¿vale? Como digamos, como si fuera el movimiento del agua al chocar con la orilla, algo muy discreto, tampoco muy exagerado, y luego, bueno, pues algún trazo también blanco sobre el resto del río para darle algo de movimiento.
Por último, en la zona de la vegetación, bueno, pues voy a volver sobre ella. Voy a añadir también algún tono de ese amarillo ocre y del tierra siena tostada, para que no quede todo muy verde, muy amarillento, para darle un toque de color por alguna zona, ¿vale? Sin resaltar demasiado esos tonos tierra, pero haciendo que se rompa un poco ese tono general verdoso, ¿vale? Como os digo, pues darle un poco de color a ese pasto. Y con esto pues tendríamos este paisaje terminado. Bueno, pues espero que os haya gustado. Os animo a que lo pintéis. Ya veis que es muy sencillito. Lo podéis pintar en acrílico, lo podéis pintar con óleo. La técnica es la misma, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta siempre las características que diferencian una y otra pintura, principalmente el tiempo de secado. Pero la técnica es la misma, ¿vale? Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo vídeo. Si te has encontrado con este vídeo de casualidad, pues te animo a que te suscribas al canal y a que eches un vistazo y veas el resto de vídeos que tengo, que te pueden ayudar en este maravilloso hobby de la pintura. Nada más, me despido y os mando a todos allá donde estéis un fuerte abrazo.